Hoy quería compartir el tema, es cómo mejorar las finanzas en el hogar. Vamos primero con el título. Bien, cómo mejorar las finanzas en el hogar. Y mientras pensaba en el título, en el tema, le pedí al Señor, porque cuando uno va a preparar un mensaje, uno lo que tiene que hacer es pedirle a Dios que Dios te diga qué tenés que hablar, ¿no? Te dan el título, el tema, ¿sabés? Pero ¿qué tenés que decir para no mostrar algún conocimiento humano? Uno tiene que pedirle al Señor, ¿qué digo? ¿Qué hablo? ¿No? Y Dios me llevaba yo a adorarle porque empecé a recordar toda mi vida, ¿no? Desde la infancia. Mi abuelo italiano vino de Italia de la guerra y era un hombre esforzado, trabajador, pero acostumbrado a una economía de guerra. Y lo hizo vivir a mi papá en la escasez. Si bien ellos tenían, su modo de vida era de escasez. Y mi papá pasó muchas necesidades. Él me contaba, siendo que mi abuelo tenía unas cuantas propiedades, pero él, como venía con una mente que fue forjada con la escasez de la guerra, él transmitió eso, ¿no? Y mi papá un poco como bajó también esa línea. Y yo recordaba aún en la niñez, ¿no? La escasez que se vivió en casa. Y nosotros, por ejemplo, no cenábamos. Pero para mí era normal no cenar. Yo me empecé a enterar que todos cenaban en el colegio. Y había una maestra que siempre preguntaba, ¿qué comieron anoche, chicos? Y yo me quería matar porque nosotros a la noche tomamos mate cocidos con pan. Tiene una taza así de loza, le poníamos mate cocido, pan y comíamos eso. No cenábamos. Entonces a mí me daba vergüenza decir que había cenado mate cocido con pan. Entonces yo me acuerdo que la maestra iba preguntando uno por uno, y yo escuchaba el que decía al lado mío para copiarme. Entonces al lado mío decía milanesas con puré, y yo decía milanesas con puré cuando me tocaba a mí. Pero la verdad que era mate cocido con pan. Y el Señor, mientras preparaba el tema, estuve varias noches orando y me despertaba a las 3 de la mañana para darle gracias al Señor, ¿no? Porque Él cortó esa maldición cuando Cristo vino a mi vida. Porque yo también tenía incorporado ese tema de la escasez y de pensar en poquito, ¿no? Y decir, me conformo con tener, mi papá siempre decía, tenés que tener un trabajo seguro, fijo, que tenés obra social, jubilación y sueldo a fin de mes seguro. Ahí, apunta ahí, siempre nos metió ese chip. Y yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la clínica, cuando terminé el secundario, empecé a estudiar abogacía, empecé a trabajar en la clínica Monte Grande y para mí fue la gloria, porque dije, ya está, sueldo en blanco, sueldo a fin de mes seguro, obra social y me voy a jubilar seguro. Y yo me había clavado ese chip, era como que era la mente muy reducida, ¿no? Y ya tenía a Cristo en mi corazón. Y yo ya me daba cuenta de que había más de Dios para mí, de lo que había vivido. Nosotros vivimos mucha escasez de chicos, ¿no? Ya le decían, bueno, empecé a trabajar, me acuerdo que mi papá refunfuñaba cuando compraba los útiles, 6 hermanos, entonces, los útiles. Yo me acuerdo que a mí me daba cosa de pedirle los libros. Entonces, yo empecé a trabajar en 7º grado, 6º grado para comprarme los libros. Y toda la secundaria, en la mañana iba a la secundaria, en mediodía comía y me iba a trabajar a un taller. Y me acuerdo que el dueño del taller, que era amigo de mi familia, me decía, bueno, ahora terminé de trabajar el taller, y dice, ¿qué vas a comer? No, le digo, mate cocido, algo, calentito, pan. Dice, ¿qué no cenás? Le digo, no, pero yo lo voy a... Quédate en casa esta noche. Me metió comida, me acuerdo que he hecho milanesa, me metió como que se compadeció, ¿no? Pero yo trabajé toda la secundaria para bancarme los estudios, porque no quería escucharlo a mi papá refunfuñar y decir, no, los libros, ¿cuánto cuestan? ¿Qué sé yo? Pero a mí también esa maldición se me pegó. Eso es lo que se llama maldiciones generacionales, ¿no? Hasta que vino Cristo a mi vida. Y yo sabía que había algo más para mí. Yo no quería vivir más esa mente de escasez, ¿no? Nosotros no teníamos habitación.
Dormía en un sofá en el comedor, teníamos que esperar que cuando vinieron los amigos de mis hermanos que se fueran todos, porque esa era mi cama, el sofá del comedor. Entonces cuando conocí a Cristo, me acuerdo que en una oportunidad hablando con mi suegro, él me decía, vos tenés que ser independiente. No, le digo yo, independiente jamás. Yo tengo el sueldo, trabajo en blanco, estaba de novio con Andrea, ¿no? Me jubilo seguro, tengo la obra social. Y me decía, no, pero tenés el techo muy bajito así. Vos tenés que ser independiente. No, independiente no. Bueno, la cuestión que Dios lo usó para sacar ese chip de mi cabeza. A mí me costó mucho volcarme a la actividad independiente. Porque yo estaba seguro, poquito pero seguro. Estaba en una zona de confort. Y todas estas cosas el Señor me vino trayendo a la mente y empecé a adorar al Señor. Me digo, Señor, gracias que quitaste toda esa maldición, ¿no?, generacional de escasez, de pensar en chiquito, siendo que vos sos un Dios tan grande, ¿no? Tenemos un Dios grande, amén. Tenemos que pensar en grande. Él es generoso, Él tiene pensamientos de bien para nuestra casa. Así dice la palabra de Dios. Él no tiene pensamientos de escasez. Él nunca, dice la Biblia, ¿acaso se ha cortado mi brazo? Él tiene brazo todopoderoso y Él lo puede levantar de cualquier hoyo en que estemos. Amén. Y mientras le pedí al Señor palabra para compartir, Él me dijo que enseñara 3 principios espirituales. Porque si bien vamos a hablar de algo que tiene que ver con la administración, con la mayordomía y algo que parece netamente material, pero también vamos a hablar de la parte espiritual, que eso va a aplicar a todas las áreas de nuestra vida, no solo al crecimiento material en nuestra vida y en nuestra familia y en nuestras finanzas hogareñas. Amén. Que hay 3 pirales espirituales, porque cuando yo meditaba, digo, Señor, ¿por qué estos pirales? ¿Por qué tengo que hablar de estos pirales primero, no? Y Él me mostraba, siempre hay un plan del enemigo de que nosotros estemos en escasez. Siempre. Y empecé a revisar en la palabra de Dios, y desde la época del pueblo hebreo en Egipto, siempre hubo plan del enemigo de mantenerlo al pueblo de Dios escaso, viviendo en escasez. Y siempre tuvo que haber un clamor de parte del pueblo de Dios para que Dios se alzara y rompiera todas esas cadenas de yugo. El pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Después me acordaba de cuando el pueblo de Dios, los madianitas fueron y los cercaron, ¿se acuerdan? Que ellos estaban en escasez, dice que vivían con lo mínimo, estaba la cosecha, venían los madianitas, rompían todos, ellos estaban muertos de hambre. Siempre el enemigo quiere nosotros que vivamos en escasez. Por eso hay 3 pilares espirituales que son claves para que nosotros avancemos en nuestra vida, tanto en lo material como en lo espiritual y en lo familiar. Cada vez que viene algún matrimonio que hablamos, ¿no?, y traen algún problema, yo saben que les digo en la administración, vení los miércoles. Vení los miércoles, porque ahí Dios se mueve con poder. Y Dios ministra y baja asunción. Y el problema es solución. Con el problema siempre viene la solución de Dios. Y los 3 pilares espirituales que son clave para avanzar en nuestra vida, el primero es la unción de Dios. Nosotros tenemos que vivir bajo la unción de Dios. Yo hay una palabra que vengo de hace 35 años, acepté a Cristo en la iglesia bautista. La unción no puedes ni mencionarla, la palabra unción. No la podíamos ni tocar ese tema. Pero hoy Dios ha abierto nuestro corazón, se ha revelado nuestro espíritu y nos ha mostrado la importancia que tiene la unción. Dice el mismo Jesús en Lucas 4, 18 y 19, dice, para esto me ha ungido Dios. Cuando empieza, ¿se acuerdan en la sinagoga? Lee el libro de Isaías, dice, Dios me ha ungido para esto, para predicar la palabra de Dios, para dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos. Nosotros necesitamos la unción para avanzar en el camino. Y en lo espiritual también, en lo material también, hay cadenas que pone el enemigo, hay trabas, hay cuestiones generacionales de escasez que van más allá de un momento económico que está viviendo el país. Hay cuestiones que vienen
quizás hasta de pactos que han vivido nuestros abuelos, bisabuelos. Todas esas cuestiones las rompe solamente la unción de Dios. No es una fórmula matemática ni pasos económicos lo que va a romper eso. Esos son cadenas, son yugos, dice la palabra de Dios. Y eso lo rompe solamente la unción de Dios. Y quiero bendecir los que han venido a la reunión de oración, al culto, por el segundo punto, que es clave, que siempre se vive acá, que es la impartición. Son 3 puntos, acuérdense, la unción de Dios. El segundo punto, para que están notando, es la impartición. La impartición es cuando uno, miren, yo le pedí al Señor, mostrarme, revelarme, lo estudié, la impartición, pero él decía, cuando uno ora y cuando Dios se derrama fuego, esto es lo que se vive acá en los cultos de los miércoles, ¿no? Uno ora y cae un fuego, esa es la impartición, que es lo que pudre yugo, que rompe cadenas. Ahora bien, yo estoy atado en cierto tema, en un tema económico, supongamos. No le encuentro la vuelta, mi abuelo vivió en escasez, mi papá vivió en escasez y yo estoy viviendo escasez. Quiero que esto se rompa. La unción de Dios, acá los siervos ministran, imparten, se rompe. Eso es la impartición. Es un fuego que cae y quema esa maldición. Ahora bien, ¿qué hago cuando yo imparten sobre mi vida, ¿no? Libertad. Ya está, me quedo, no. Ese es el principio. La palabra de Dios enseña que cuando un fuego se enciende, tengo que empezar a alimentarlo para que no se apague. Entonces empiezo a caminar un camino de ir creciendo espiritualmente y viendo ahora el tema como es en libertad para que yo pueda avanzar. ¿Se entiende? Si no se entiende, me levantan la mano, volvemos para atrás y avanzamos. Yo he ido a ver un amigo cristiano en Bariloche, alquiló una casa bien arriba de Bariloche, ¿no? No había gas natural. Un frío y tenía una salamandra. Y estaban continuamente tirándole leña. Yo me acuerdo, vinieron gente de una iglesia de Bariloche a traerle leña en camioneta. Y él continuamente estando atento a que el fuego no se apagara porque se congelaba. Cuando nosotros recibimos la impartición de Dios y se rompe cadenas en cuestiones, yo tengo que empezar a buscar de Dios, que ese fuego cada vez crezca más en mí. Y yo ahí voy a ir avanzando. ¿Se entiende? Y el tercer punto es la declaración profética. La declaración profética va abriendo el paso, va cambiando realidades y yo voy avanzando en la vida. En todas las áreas, no solo en la financiera del hogar. Cuando hay problemas en casa, cuando hay problemas con mis hijos de sujeción, cuando hay problemas con mi esposa, cuando es cuestiones, yo tengo que ir declarando. Pero ¿qué pasa? Primero, Dios me ungió. Alguien impartió, por eso nosotros somos iglesia, necesitamos ser iglesia. Necesito que el pastor imparta sobre mí. Yo cada vez que tengo un problema, una cuestión, voy al pastor Daniel y digo, mira, orá por este tema, tengo este tema. En una oportunidad, un matrimonio me vino a hablar del tema financiero, venían recortando y quedaba la cuota del colegio. Y me querían hablar los dos, con mi señora y conmigo, para ver si sacaban a su hijo del colegio, porque era una manera ya de recortar, no sabían cómo recortar. Y yo me acuerdo que me agarró una angustia, y yo digo, Andrea, voy a hablar con el pastor Daniel, no le puedo decir que saquen al chico del colegio. Dios tiene que hacer algo. Entonces vine a verlo al pastor y digo, mira, necesito que ores por este tema, me voy a juntar con Andrea, con este matrimonio, no quiero que saquen al hijo del colegio, por favor orá, y oró por mí. Y empezó a impartir primero él en mí. Y yo empecé a pedirle al Señor, dame fe para creer que vos vas a hacer un milagro. Y me acordé de la palabra de Joel cuando dice la palabra de Dios, lloren los sacerdotes por los problemas del pueblo. No sean indiferentes al problema del pueblo de Dios. Y yo me acuerdo que me agarró una angustia y yo dije, Señor, que baje un ángel y que me diga que yo saque los pibes del colegio. Si no, no le pienso decir yo. Que tiene que bajar un ángel, hace algo. Y yo me acuerdo que estaba ahí con una angustia y nos juntamos los 4 en mi casa. Yo le pedí al Señor una señal. Ya había sido impartido, pero todavía me faltaba más de fe para poder
ministrar fe. Y Andrea dijo, ¿qué es para el Señor una cuota de un colegio? Son unos cuantos pesos, hoy la cuota está como 8.000 pesos de primaria. Pero ¿qué es para el Señor? Y yo dije, Señor, esta es la señal, vos algo vas a hacer, ahí ministramos fe, impartimos sobre el matrimonio. ¿Y saben qué pasó? Vino una oleada de trabajo extra y pudo pagar la cuota, ponerse al día y pudimos ver la gloria de Dios. Empezamos a declarar un tiempo nuevo del Señor. El tercer paso, empezamos a declarar, impartimos y declaramos. Pero tuvimos que buscar la unción de Dios, buscar la cobertura espiritual y avanzar declarando, diciendo, Señor, vos vas a hacer un tiempo nuevo sobre esta familia. Y el tiempo nuevo vino, no tuvo que sacar a su hijo del colegio. Pudimos ver la mano de Dios. Y en el tema financiero en nuestro hogar necesitamos también caminar esos pasos, porque esto va más allá de un problema económico, una circunstancia que esté viviendo el país. Acá hay cuestiones espirituales. El enemigo no quiere que nosotros seamos prosperados. Pero Dios, que es más grande que nuestro enemigo, dice la palabra de Dios, yo vengo con bendiciones hasta que abunde y sobreabunde. Amén. Y en tiempo de escasez, en épocas difíciles, vamos a ser prosperados. Así lo dice la palabra de Dios. Yo debo ser ungido, tengo que ser ministrado, me tienen que impartir esta palabra y la tengo que empezar a declarar para empezar a abrir caminos en medio de la maldición. Empiezan a volar los candados que pone el enemigo y se manifiesta el poder y la gracia de Dios en mi casa. Amén. ¿Se entendieron los 3 pasos espirituales? Vamos entonces ahora a las fórmulas. Vamos con cómo mejorar las finanzas del hogar. Vamos con la placa número 1. Hablamos con André, con mi señora. No, antes de esa. No se trata de fórmulas, se trata de gracia. ¿La tenemos? Bueno, una de las placas era, no se trata de fórmulas, sino se trata de gracia. Hablamos con mi señora, se acercaron unos profesionales de la salud que querían que le compartiéramos cómo hacíamos nosotros con nuestro centro. Nosotros tenemos un centro médico de rehabilitación y preguntaban, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo lo manejan? Porque ellos ven que el centro va creciendo, pasamos de tener de 2 a 3 consultorios, 4, 5, 6 y ahora tenemos 10 consultorios y la verdad que está casi los turnos al tope, o sea, casi no podemos tener más pacientes porque vemos la mano de Dios, no es porque solo haya buena terapia, sino buenos profesionales, está la bendición de Dios. Entonces como que me preguntaban cuál era la fórmula, ¿no? Y hablamos con Andrea y llegamos a la conclusión que no se trata de fórmulas, se trata de la gracia de Dios. Y hoy vamos a ver eso, que no se trata de una fórmula de cómo mejorar las finanzas en nuestra casa, sino se trata de buscar la gracia de Dios. Pero ¿cómo? Vamos a verlo en forma práctica. Básicamente hay 3 maneras de encarar mejorar las finanzas en nuestra vida. La primera es a nuestra manera. Vamos con la placa, la otra, vamos bien ahí. 3 maneras hay, básicamente, de encarar. La primera es a nuestra manera. La segunda, buscar ayudarlo a Dios. Y la tercera, hacerlo al modo de Dios. Y vamos a ver lo que dice la Biblia. Hay una manera que a veces me pasa, ¿no? Me ha pasado en mi vida también. Mi hermano, el segundo, cuando se casó, claro, no quería seguir la receta de mi papá, porque mi papá era un tipo muy austero. Dice, no, a mí déjame que cuando se casó, yo voy a manejar. Él ganaba muy bien, mi hermano, era personal jerárquico de una empresa importante. Y dice, yo lo voy a manejar. Y mi papá dice, ¿querés que te aconseje cómo manejar el tema del presupuesto? No, déjamelo a mi manera. El primer mes nos reíamos, ¿no? Porque se compró la casa enfrente de la casa de mis papás. Creo que llegó al día 15. El segundo mes, no sé si al día 17. Y al tercer mes dijo, pa, dame una mano porque no sé cómo administrar la plata, no llego a fin de mes. Y nosotros vemos que nosotros a veces queremos ser así. Queremos crecer, queremos mejorar, pero queremos hacerla a nuestra manera. No pedir ayuda, no pedir consejo,
no buscarlo en oración. Y la palabra de Dios cuenta en Lucas 15, del versículo 11 al 16, la parábola del hijo pródigo, de una persona que hizo lo mismo. Dijo, le pidió al padre, dame los bienes que me tocan, dame la herencia que me tocan, yo lo voy a hacer a mi manera. Y todos sabemos cómo terminó. Esta persona terminó comiendo la comida, deseando comer la comida de los chanchos. Y a veces nosotros somos así, queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos ser autodidactas, no queremos pedirle consejo a nadie. Un corazón orgulloso es el que domina a veces nuestro ser. Voy a buscar yo camino. Y a veces también está la otra opción, el segundo paso, es queremos ayudarlo a Dios, ¿no? Es como que eso por ahí nos trae un poco más de paz. Pedimos a Dios, oramos, pero queremos ayudarlo. Y Dios me recordaba el pasaje de Génesis 16, 1, 2. ¿Se acuerdan cuando Abraham tuvo la promesa de que iba a tener un hijo? Dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios y le fue tomado por justicia. Pero ¿qué pasó? Abraham era muy grande, la esposa también, encima la esposa era estéril. Pero él creyó que Dios le iba a dar un hijo. Entonces, ¿qué hizo la esposa Sara? Dijo, vamos a ayudarlo a Dios. Tenemos nuestra sierva, y si le agarras a nuestra sierva y tenés relaciones con ella y tenemos el hijo que Dios nos prometió, y dice que pasó así, le dio la sierva, dice que Abraham se allegó a ella y tuvo un hijo. Él quiso ayudarlo a Dios. Y todos sabemos, dice la Biblia, los teólogos dicen que de ahí vino el pueblo musulmán, ¿no? Cuando nosotros queremos ayudar a Dios, no solo metemos la pata, sino las consecuencias después son para las generaciones venideras. Es tremendo el desastre que podemos hacer cuando queremos ayudar a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no necesita, nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Y está el tercer paso, que es hacerlo a la manera de Dios. Y yo pensaba en la Biblia, ¿quién, Señor, qué ejemplo puedo tomar? Y tomaba el ejemplo de Noé. En Génesis, dice la Biblia, en Génesis 7, léanlo después del 14 y 16, dice la palabra de Dios que, vamos a leerlo, Génesis 16. No, perdón, ese es Génesis 7, es Noé. Bueno, cuenta el del diluvio. Cuenta la Biblia que la maldad había crecido en la tierra a niveles ya extraordinarios. Pero había una persona que era justa, Noé. Y Dios le revela el plan, le dice, mira, voy a barrer a todos con un diluvio. Empezá a construir un arca. Y dice la palabra de Dios que empezó a bajarle un diseño. Dios dijo, tienes que hacerlo de esta medida, hacerlo así, con esta madera, hacer esto, hacer lo otro. Y dice la Biblia que Noé le hizo caso al pie de la letra. ¿Y saben qué? Todo funcionó. Cuando yo me acerco a Dios y busco hacer su voluntad, cuando yo le pido al Señor, yo me humillo y digo, Señor, ¿cómo tengo que hacerlo? Y le hago caso y no quiero ayudarlo, porque Él me tiene que ayudar a mí. Yo tengo que saber cuál es mi foco, cuál es mi posición. Cuando yo digo, Señor, bajame un diseño. Por eso yo decía, no se trata de recetas, se trata de buscarlo a Él. Cuando en una oportunidad estábamos ministrando, yo ministraba en el consultorio pastoral hace muchos años atrás. Cuando empezábamos recién a ministrar, yo me acuerdo que tenía un fuego, quería ayudar, quería hacer las cosas bien, quería bendecir. Y vino un hermano con un problema X, ¿no? Y yo recordé la palabra de Dios que dice con solución a ese tema. Y yo le dije, mira, si haces esto, esto y esto, el tema se destraba. Y el hermano hizo esos pasos bíblicos y el tema se destrabó. Entonces yo dije, ya está, esta es la fórmula.
Vino al tiempo otro hermano con el mismo problema. Y le dije, mira, si haces esto, esto y esto, el tema se destraba. ¿Y saben qué? No se destrababa. Y el hermano no entendía. Mira, hace esto, nos juntamos todos los lunes a orar. Hasta que en un momento me frustré. Yo dije, Señor, ¿qué hago con este hermano? ¿Con qué mano le pego? ¿Con esta? ¿Con esta? No entiende. Y Dios me mostró que no era una cuestión de fórmulas. Era una cuestión de su revelación. Entonces dije, bueno, Señor, perdón, le pedí perdón. Revelale al hermano, Señor, ¿cuál es el tema? Y vino el hermano el lunes y me dijo, ¿sabes qué? Ya está, tengo que hacer esto, esto y esto, lo mismo que yo le venía diciendo. Pero Dios se lo había revelado, porque no era una cuestión de fórmulas, era una cuestión de diseño de Dios para la vida. Y nosotros como líderes, le quiero hablar a todo aquel que es hermano mayor en la fe de otro, no tenemos que caer en el error de avanzar con la gente, que la gente sea líder dependiente. Nosotros tenemos que ministrar su corazón para que sean Cristo dependientes. Y todos tenemos que buscar el diseño de Dios. Todos somos distintos. Todos necesitamos una administración distinta. Porque Dios conoce nuestra situación. Dios se tiene que revelar a mi corazón de cómo tengo que ministrar a cada persona. Y yo tengo que buscar su diseño. En mi vida, en mi familia, yo no tengo que decir, si Jorge hacía y le salía bien el mensaje, yo voy a hacer para que me salga bien el mensaje. No, yo tengo que orar y decir, Señor, ¿qué mensaje tengo que decir? Si él le tiraba la oreja 3 veces y el pibe se le enderezó, yo le voy a tirar 3 veces la oreja. No, no es una cuestión de fórmulas. La palabra de Dios nos habla que las fórmulas no funcionan. ¿Y por qué no? Porque si no, después la fórmula ocupa un lugar preponderante en nuestra vida y nos olvidamos de quién es el que da los diseños. La palabra de Dios nos enseña que cuando un momento el pueblo de Dios tenía sed y Moisés le preguntó a Dios, ¿qué hago? Dios le dijo, agarrá la vara, pegale a la roca, a la peña y va a salir agua. ¿Qué pasó? Golpeó, pum, salió agua, todo el pueblo bebió. Al poco tiempo pasó la misma situación. La gente, tenemos sed, tenemos sed. Moisés le dice a Dios, ¿qué tengo que hacer? Y Dios, ¿qué le dijo? Hablale. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Le habló? No, agarró la vara, pam, pam, usó la fórmula. En vez de hacerle caso al diseño de Dios, usó la fórmula. ¿Saben qué pasó? El agua salió, pero Dios se enojó. Y por esa acción, él no pudo entrar a la tierra prometida. No es fórmulas. El mismo Jesús, cuando sanó a un ciego, fíjense, en una oportunidad, ¿qué hizo? Escupió la tierra, hizo barro, le puso los ojos y cobró la vista. Pero tuvo otros ciegos, ¿qué hizo? Le habló y dijo, ¿qué querés? Recibir la vista. Tu fe te ha salvado y le dio la vista. No es cuestión de fórmulas, es cuestión del diseño de Dios. Y yo tengo que buscar ese diseño para mi vida. Yo si quiero crecer en las finanzas en mi casa, tengo que decir, Señor, bajame un diseño para mi casa, porque, a ver, al otro le fue bien poniendo un comercio, pero quizás mi esencia no es ser comerciante. ¿Se entiende? Acá hubo un tiempo, en la época de crisis, me acuerdo, en el 90, mucha gente quedó sin trabajo. ¿Saben qué hicieron? Uno puso un parripollo y le fue bien. Y todos que tenían plata dijeron, con un parripollo, a las 2 cuadras, otro parripollo, un tiempo que en Monterrey había más parripollo que gente. ¿No? Y después no le fue bien a ninguno. Después otro le puso una cancha de pádel y dijo, y vos lo veías con un coche nuevo. Tiene un coche nuevo, puso una cancha de pádel, yo me pongo una cancha de pádel, me echaron el trabajo. Cancha de pádel había por todo. Esto era una cancha de pádel. Todo Montegrande es una cancha de pádel, porque no es fórmulas. Después ninguna cancha de pádel, pasó la moda y chau. Las canchas de pádel se fundieron, porque no es una cuestión de fórmula, no es copiar lo que hace el otro. ¿Está bien? Se trata de buscar el diseño de Dios para mi casa. Ahora, si yo quiero crecer en mi economía, yo tengo que decir, Señor, primero tengo que acercarme a Él y decir, yo tengo que crecer, Señor. Acercarme a mi líder, decirle, orá por mí, porque yo quiero buscar un diseño de Dios. Quiero que Dios me revele. Y si quizás no tengo tanta revelación porque estoy en los primeros pasos en la fe, me tiene que ayudar mi hermano mayor en la fe. Busquemos. Está la parte espiritual y también está la parte práctica. Nosotros usamos, a mí me gusta ayudar, no está hoy justo Javi Amaya, él es licenciado en Administración de Empresas, tiene un ministerio. Y yo lo vengo alentando con que forme este ministerio, de ayudar a la gente, ¿no? A él le encanta ayudar a los que tienen pequeños emprendimientos, a acomodarse, a organizarse, a proyectarse. Entonces
usemos el reino. Somos parte del reino. Está la parte espiritual que Dios nos revele y está la parte del consejo, de que nos muestren. Yo siempre digo, tenemos que buscar saber de qué madera estamos hechos. Hay gente que está hecho para ser cuentapropista y hay gente que no. Hay gente que está hecho para trabajar en relación de dependencia. ¿Está bien? Entonces yo tengo que, primero, que Dios me revele, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuentapropista? ¿O tengo que trabajar en relación de dependencia? Lo que Dios me revele, ahí tengo que avanzar. Y empezar a mostrar, a pedirle al Señor pruebas, muestras, señales. Yo cuando le vuelvo atrás, cuando les contaba que mi suegro me decía, vos tenés que ser cuentapropista, ahí vas a crecer, yo decía, no, hasta que en un momento me encontré con un ahorro y dije, bueno, oré, dije, voy a pedirle al Señor que me muestre, le agarré mi líder y le dije, orá, quiero poner un negocio, quiero ser cuentapropista. Yo me acuerdo que en ese tiempo, les hablo de números, ahora vamos a una parte práctica de números, yo ganaba ponerle plata de hoy, no sé, supongamos 20.000 pesos. O 30.000 pesos. Era un sueldo bueno, qué sé yo, pero no era tan como para bancar una familia. Y yo me acuerdo que tenía que alquilar un local para poner un negocio. El alquiler solo era 30.000 pesos. Chao. Ya el alquiler era todo mi sueldo. Después tenía un empleado, cargas sociales, ingresos brutos, pim, pum, pam. La cuestión es que yo levantaba la cortina y levantaba como con 60.000 plata de hoy, 60.000 pesos abajo. Entonces yo me acuerdo que yo decía, no, digo, yo me quería matar. Digo, Señor, le pedí al Señor una señal. Señor, ayúdame. Pero lo bueno de ser cuentapropista, ¿sabe qué es? Que uno es súper dependiente de Dios. Se arrodilla, el Señor manda gente, empieza a clamar, pedirle al Señor, dame una señal. Le pensé, no está mal pedir señales, no es de carnaza. Uno tiene que pedirle al Señor. Viene Gedeón. Gedeón le pidió una, otra. Quería asegurarse que era la voluntad de Dios. Entonces yo decía, Señor, señal, dame señal, porque acá metí todos los ahorros en esta patriada, está conmigo, Señor, manda a la gente, y tiene que mandar gente. Y el primer mes, no fueron todos así, ojalá hubieran sido todos así, gané en un mes lo que hubiera ganado en todo el año, trabajando en relación de dependencia. El primer mes que abrí la cortina, no fueron todos los meses así, pero yo le pedí al Señor una señal y Dios me dijo, ¿querés una señal? Toma. Venía gente y que generalmente cuando abrís un negocio hasta que se hace conocido, esto, lo otro, vos te pones canchero. Hay, dicen los estudiosos del comercio, que como un año, que es todo siembra para después cosechar. El primer mes gané lo que ganaba un año de sueldos. Una cosa de locos. Y dije, Señor, seguí con las señales, no seguí. Pero te crea una dependencia de Dios cuando sos independiente. Uno vive orando. En cambio, cuando estás en relación de dependencia, ¿qué haces? Bueno, cerrar la cortina, te vas a tu casa, que se arregle el dueño, que pague los impuestos del dueño. Uno se pone un poco más cómodo y relajado. ¿Está bien? ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Ahora quiero compartirles algunas cosas prácticas de cómo mejorar las finanzas en nuestro hogar. Ya les fui marcando principios espirituales de cómo tenemos que hacer. Tenemos que usar el reino. Tenemos que buscar la unción de Dios, que nos impartan. Si uno vive, hoy vamos a vivir momentos en el llamado, el pastor nos va a ministrar, él va a impartir. Uno imparte lo que tiene, ¿no? Unción de Dios para que vuelen esos candados que pone el enemigo. Hoy va a pasar eso. También tenemos que usar el reino, como le decía, consejo. Decirle a tu líder, ¿con quién tengo que hablar? Yo quiero crecer. Algo práctico, que el Señor me revele, algo práctico. A veces no es algo que nunca nadie inventó. A veces es algo sencillo. Y Dios lo usa, te bendice y te hace crecer. Quiero mostrarles algo práctico, ¿no? Para que nosotros podamos mejorar las finanzas. Yo tengo que manejar presupuesto. Si yo quiero mejorar las finanzas, tengo que manejar presupuesto. No tengo que saber, tengo que saber bien cuáles son mis gastos, cuál es mi entrada, cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas. Tengo que manejar un libro de presupuestos, un cuadernito. Tengo que anotarme cada salida que tengo. Yo tengo que saber, hay gente que dice,
¿Cuánto pagaste de luz? No sé. Bueno, lo paga mi mujer, qué sé yo, no sé. Lo pagué, ¿cuánto pago? ¿Pagaste en el primer vencimiento, en el segundo vencimiento? Y no sé, qué sé yo, a veces me olvido, lo pongo arriba del microondas y me olvido, se me pasa. Nosotros no podemos caminar en el aire, tenemos que saber cuál es nuestro presupuesto, cuáles son nuestras entradas y cuáles son nuestras salidas. Generalmente marcamos en un cuadernito entrada y salida. Yo les aconsejo tener 3 columnas. Una la entrada, la otra inversión y la otra gastos. Porque a veces uno confunde lo que es gasto con inversión, ¿no? Uno dice, che, ¿cuáles son tus gastos? Y le pago la cuota del colegio. Eso no es un gasto, eso es una inversión. Y le voy a mostrar en forma práctica que yo estoy invirtiendo, la más grande está por allá, en la UADE, ¿no? Estudiando diseño. Esa es una flor de inversión. Esa UADE, hay que invertir. Pero yo no lo veo como un gasto, yo estoy invirtiendo en su futuro. ¿Está bien? Entonces yo oré para tener una hija, ahora me tengo que hacer cargo. Invierto en ella. Entonces yo sé que el Señor, digo, Señor, dame para poder invertir. Mis hijos son tuyos, no son míos. Así que vos sos el dueño del oro y la plata. Dame para poder invertir en ellos. En la inversión no podemos escatimar. ¿Está bien? Entonces, así como esa columna, yo pongo el diezmo, pongo la ofrenda sacrificial, pongo la educación de mis hijos, eso es todo inversión. Pongo capacitación personal, yo a veces tengo que hacer un curso de marketing, lo que sea, depende de la actividad que uno haga, tengo que ir creciendo, ¿está bien? Yo tenía un negocio de computación y empezó primero con un sistema operativo, después fue Windows, después Windows 10, Windows 11, así. Yo tenía que ir capacitándome, pagando cursos. Mi señora fue una audióloga. Va continuamente haciendo cursos. Ahora los cursos son en dólares, ¿no? Ahora hice un curso en dólares. No, salió un montón, pero nosotros no dije, uy, ¿cuánto gasto? No, gorda, tranquila, esto es una inversión. Porque ante las obras sociales ella tiene un curso que muy pocas fonoaudiólogas lo tienen. Entonces la posiciona de otra manera ante la obra social. Ah, no, ella hizo en el Favaloro, hizo en tal facultad, vive haciendo cursos, se vive capacitando y se posiciona distinto, tiene otros conocimientos. ¿Entiende? Entonces, tengo que tener una columna con los ingresos, otra con las inversiones y otras con los gastos. En los gastos, ahí tengo que apuntar los recortes. Si yo quiero crecer, yo tengo que ver que no haya ningún agujero, porque la plata si no cae en saco roto. Yo no puedo pedirle al Señor que entre más plata en mi casa y que se vaya por un saco roto. Entonces, yo creo que Dios es un Dios de promociones. Él nos promueve. Si yo soy fiel en lo poco, Él me va a llevar a más. Dice la palabra de Dios, de la palabra de los talentos, ¿se acuerdan? A uno le dio 1, otro 3, otro 5. El que administró bien dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, vení que te promuevo. Entonces yo tengo que buscar la promoción de Dios para poder que mis finanzas mejoren en casa. Tengo que buscar que Dios me promueva. Entonces me tengo que detener en esta columna, en la columna de los gastos. Ahí tengo que empezar los recortes, tengo que empezar a cerrar los agujeros ahí. ¿Por dónde se está fugando la plata? Entonces ahí empiezo a achicar, no en la columna de inversiones. En las inversiones tengo que poner, en la de los gastos tengo que empezar a recortar. Ahí no tiene que haber ningún agujero, ¿está bien? Entonces hay gente que hace 5 cuadras y se llama un remis. La otra vez hablamos con una hermana, estamos orando un grupo, no voy a decir ningún apellido, no lo voy a mandar de frente, tranquilo. Pero voy a contar ejemplos verídicos. Orando con un matrimonio, ¿no? Vamos a orar para cerrar los agujeros, empezamos a ver esto. Y bueno, ahora me voy a llamar un remis. ¿Pero dónde vas? Ah, acá 5 cuadras del colegio. ¿Y te vas a llamar un remis? Camínatela, mi amor, 5 cuadritas. Te hace bien a la salud y te ahorras el remis. Porque un remis no te funde, ¿está bien? Pero si empezás a tomar remis, ahí tenés un agujero. Entonces no podés pedirle al Señor que venga más ingresos y se va por ese agujero. ¿Se entiende? El delivery, ¿no? Y estoy cansada, mi amor, no voy a cocinar. Llama a la pizzería. ¿Cuánto sale? Hoy llamé a la pizzería. Estaba en el consultorio, llamé a la pizzería. 300 pesitos una de mozzarella. 300 pesos.
Me salió mi abuelo italiano, ¿no? Casi me caigo de espalda. Si uno lo hace a la pizza, ¿cuánto te sale entre mozzarella y coso? También que aumentó la mozzarella, está como 300 pesos. Miren, yo sé todo, porque lo tengo acá también, tengo esa cosa de Tano. 300 pesos el kilo de mozzarella está. Pero compras harina, todo, y te lo haces, yo creo que con 50 pesos te haces una pizza. ¿No? ¿Lili? ¿Más? Allá de Roque me dice que no. Bueno, 100 pesos. Poniéndole unos granitos de... No poniéndole, sí, mozzarella que reba. Tampoco poner mozzarella para tirar para arriba del techo, no. Tirarle unos daditos de mozzarella que sientan el gustito a las nenas cuando... Bueno, pero a lo que voy es que uno tiene que empezar a recortar. Si llamás al delivery, no podés llamarlo todos los días. Ponete a cocinar. Todos llegamos a la noche cansaditos. Cociná de día, organizate, pedir al Señor un diseño. Decir, Señor, dame creatividad, yo acá tengo que achicar. En esta columna tengo que achicar todos los gastos, cerrar todos los agujeros. Cuando logro eso, que Dios me dice, mira, no, esforzate, levantate en la mañana una hora antes para leer la Biblia, para orar, levantate una hora y media hora, cociná, deja algo en el freezer, para cuando a la noche estés cansado de tu casa, llegues a trabajar, sacá del freezer un microondas y tenés la comida. No tenés que llamar al delivery. No sé, tiro esa por decir, uno tiene que pedirle al Señor ayuda al hermano mayor en la fe para que Dios me dé la creatividad de decir, esta columna, que es la de los gastos, yo tengo que cerrarle todos los agujeros. Acá tengo que cerrar, cerrar, cerrar. Cuando cerré esta columna, ahí puedo decir, Señor, mirá mi economía. Estoy en paz con vos. No hay ningún agujero. Yo soy un siervo, me diste un talento, lo estoy administrando. Tu palabra dice que si soy fiel en lo poco, vos me llevas a más. Llévame a más, Señor. Entonces uno tiene autoridad para pedirle al Señor, porque ya cerró ese agujero. ¿Y saben qué pasa? Dios te empieza a llevar sobre más. Entonces uno dice, sí, todo muy bien, Gustavo, todo muy bien, pastor, pero yo tengo un trabajo fijo. Bueno, pedile al Señor un plan B. Yo cuando me toca hablar con matrimonios que tienen por ahí un trabajo fijo, que no puede hacer muchas piruetas porque está atado al sueldo, ¿no? Lo primero, pedirle al Señor, Señor, que toque el corazón de mi jefe y que me aumente el sueldo, ¿no? Vamos a orar por todos los jefes para que el Señor toque los... Allá hay un jefe que tiene unos cuantos empleados cristianos. Oramos para que se venda muchísimo helado, que haga mucho calor en esta temporada. Pero toca, Señor, ese corazón también, ¿no? Que el Señor empiece a tocar el corazón de nuestros jefes, ¿no? Y porque eso es parte de la promesa del Señor. Yo soy fiel en lo poco, Él me empieza a promocionar. Y otro punto importante es pedir al Señor un plan B. Señor, dame un plan B para hacer en mi casa. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tarea puedo hacer, Señor? Complementaria a mi trabajo. Es clave el poder del acuerdo. Nosotros lo hablamos acá siempre los miércoles. Nos ponemos de acuerdo para clamar, pedirle al Señor y Dios hace milagros. Es clave el poder del acuerdo. Yo tengo que ponerme de acuerdo con mi esposa. Hay muchos jóvenes solteros, pero escuchen porque esto le va a ir bien para cuando se casen. No se puede hacer nada solitariamente. Así como no puedo hacer nada sin consultarle a Dios, yo no puedo hacer nada sin ponerme de acuerdo con mi señora. Somos uno. Entonces uno dice, no, mira, Dios y por ahí me mostró que tenemos que hacer como actividad complementaria esto. Y Dios todavía no le mostró a tu señora a clamar o de rodillas para que Dios le muestre. No puedes avanzar si la patrona no está de acuerdo. Tiene que estar de acuerdo. Entonces, que Dios te muestre un plan B. Te lo mostró a vos, Dios mostrárselo también a mi señora. Tiene que haber un acuerdo. ¿Saben por qué? Porque a veces pasa que el plan B al principio es poner y no ves los frutos. Y si la patrona no está de acuerdo, ¿saben lo que pasa? Yo te dije, empieza con el dedito, yo te dije que no. Ahora, cuando están de acuerdo, empezás a avanzar y si se demora todavía un poco el tema del fruto, están los dos de acuerdo. Nadie le puede reprochar al otro. ¿Se entiende? Tiene que haber un acuerdo y Dios nos tiene que mostrar cuál es el plan B. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué actividad podemos hacer que genere un recurso extra en nuestra casa?
¿Y saben qué me ha pasado con muchas familias? Ese plan B fue creciendo, creciendo, creciendo y se transformó en la entrada principal del hogar. Pasó a ser un plan A, porque Dios lo bendijo, 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 bendijo. Y la persona, ¿saben qué pasó? Renunció y se abocó a ese plan B que se transformó en A y vino una catarata de bendición para esa casa tremenda. Pero por algo hay que empezar con ese plan B. Entonces, el principio es, acuérdense, para estar en paz delante del Señor, la columna de las salidas, esa la tengo que sanear. No puede haber fuga de plata en eso. Yo tengo que empezar a ser fiel en lo poco. Ser fiel en lo poco, decir, no, en remis no puedo pedir un remis por 5 cuadras. Si está diluviando, tomalo. Si de noche muy tarde, las chicas, tómenlo, no pueden caminar de noche solas. Pero en vez de tomarla una, póngase de acuerdo. Che, si nos ponemos entre los 4, bancamos un remis de 10 y 4 que nos lleve a la casa cerca. Qué sé yo, no sé, que Dios le baje un diseño. Hay un diseño de Dios que va mucho más allá de las fórmulas. ¿Está bien? Es el diseño que Dios quiere. Y paso, cuando uno le pide ese diseño, se genera una comunión con Dios, un ida y vuelta, un charlar, un hablar con Dios. Yo ejercito escuchar su voz, Él me baja un diseño, yo lo aplico y Dios me empieza a bendecir por la obediencia. Y me empieza a levantar. Y vos ves que no importa las crisis. La otra vez hablaba con un hermano y me decía, hablamos de las pymes, ¿no?, que están siendo castigadas. Me dice, bueno, no hablé porque a vos mal no te va. Y a mí no me va mal por la bendición de Dios. Yo lo entiendo que es la bendición de Dios. Y después empecé a revisar, Dios nos bendijo en todas las crisis. Aún en el 2001 yo tenía comercio y hubo mucha plata que quedó de créditos afuera, pero Dios siempre me sostuvo. Y todos los meses hemos crecido en casa, porque estuvo la bendición de Dios, no fue fórmula, fue la bendición de Dios, fue gracia, fue gracia de Dios. Pero cuando nuestros oídos estuvieron atentos a su diseño, cuando quise mandarme genialidades o quise ayudarlo a Dios, me fue mal. En una oportunidad, un hermano me pide una chequera, ¿no? Un hermano que tenía una actividad económica importante. Me quedé sin chequera, dice, ¿no me prestás una chequera? Sí, tomá, me la dan a mí el fin de semana. Resulta que una semana, chao la chequera. Tenía mucho movimiento de plata, ¿la vas a cubrir todo? No, sí, amén, 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 pum, se fundió. Amén, amén, tuve que cubrir yo los cheques. Pero la cuestión es que yo me acuerdo que una angustia, por un dineral que había que cubrir. Fui a hablar con Jorge, con el pastor, con Andrea. Mira, pasó esto, vamos a dejar que se caiga la cuenta y que me inhiban, porque hay mucha plata. Fui cuando el tema estaba cocinado. Y ahí me enseñó Jorge, me agarró shampoo, crema enjuague, mi cabecita agachala acá, shampoo, crema enjuague. Dije amén, aprendí la lección. Le fui cuando el tema estaba cocinado. No fui a decirle antes de prestar chequera. Si le hubiera dicho, che, mira, mi primera chequera prestada, ¿la presto? Él me hubiera dicho que no. Entonces, cuando vos vas a tomar una decisión importante, consultá primero con tu hermano mayor en la fe. ¿Sabes qué te va a decir tu hermano mayor en la fe? Oremos. Y que Dios muestre. Nunca te va a decir, yo nunca te voy a decir, sí, dale, prestar. Nunca vas a escuchar del liderazgo una respuesta así rápida. Sí, dale, vamos, dale para adelante, dale con fe, sé un hombre de fe. No. Vamos a orar. Que Dios muestre qué hay que hacer. Y yo me humillé, estuve un año trabajando, mi señor trabajando un año entero. Todo lo que ganaba, tú me lo daba para cubrir los cheques. Un año. Nuestra economía se retrajo un año, se retrasó, pero igual pudimos cubrir todo, pudimos cubrir hasta el último cheque. Dios nos bendijo, porque nos humillamos, pedimos perdón y dije, esta lección la aprendo nunca más. Y cada vez que iba a hacer un emprendimiento, el pastor está acá presente y digo, mire, pastor, voy a hacer esto, ore por mí, qué sé yo, si ve algo, decime. Y él ora por mí, lo encomiendo para que él ore por mí y me cubra. Tengo que buscar, no soy un pastor dependiente, pero busco la cobertura. Si él ve algo, él me lo va a decir. Mira acá, tenés cuidado, guarda acá, hace esto, listo, amén, reviso. Mira acá, sí. ¿Se entiende? Hace un tiempito un hermano me dice, mira, orá por mí, queremos poner un negocio, un plan B.
Él tiene un muy buen trabajo. Le digo, ¿tuviste alguna vez negocio? No. ¿De qué rubro? Rubro tal. ¿Conoces ese rubro? No. No, mira, espera, oremos. Oremos para ver si ese es un plan B para tu vida, para tu familia. Pasaron 2 o 3 meses. Ya está, puse el negocio. ¿Qué? Digo, no íbamos a orar, no íbamos a esperar. Me dice, no, ya está puesto, porque puso una ganga. Puso el negocio, se metió hasta acá. ¿Saben cuánto duró el negocio? 3 meses. Re mal, problemas en el matrimonio, pelea en el matrimonio. Mira, le digo, bueno, vamos a orar. Se humillaron, listo. El Señor va a derramar gracia, van a poder vender todo y quedar con la economía sana. Oramos, pudieron vender todo. Se apresuraron, cometieron el mismo error que yo cometí, pero yo tuve la misma misericordia que tuvieron conmigo. Yo no puedo llevar plan B cocinado, porque en el plan B quizás van todos los ahorritos. ¿Está bien? Entonces, ¿se entienden hasta acá los pasos prácticos? Tengo que manejar presupuesto, entender cuál es la columna de entrada, cuál es la columna de inversión y cuál es la columna de gasto. Tengo que sanear esto, ahí tengo que ajustar todos los puntos. Cuando ya estoy con todo el tema sano, no hay agujeros que de saco roto, ahí puedo decir, Señor, tu palabra dice que si soy un buen administrador, vos me promovés. Y Dios te promueve, te lleva más. Hay aumentos de sueldos, hay cuestiones sobrenaturales, otros se quedan sin trabajo. Bueno, tenés temor, te acostás a dormir. Tengo conocidos que vienen al consultorio y dice, uno que trabaja en ICI, dice, están echando gente, van a echar a 10, están reduciendo todo, tengo pánico, no duermo. No es cristiano, ¿no? Otro amigo que es gerente en Falabella, dice, están echando gerentes, esto, el otro, en cualquier momento me echan. Aprovecho y le predico, no es cristiano. El cristiano dice, no tendrá temor de malas noticias, dice la palabra de Dios. Se acuesta y dice, Señor, cuida este trabajo, cuídalo, Señor, cuídalo. Vamos con el plan B, Señor. Mostranos cuál es el plan B. Quizás no es una super genialidad. Es hacer quizás una manualidad, vender algo por internet, hacer algo desde mi casa. ¿Está bien? Tenemos hermanos que son expertos en las redes sociales. Che, denme una mano, te participo en las ganancias. Yo quiero mi emprendimiento que tenga una mayor expansión. Y probémoslo a Dios. Dice la Biblia, probémoslo, pruébenme. Pídame señales, pruébenme. Y vamos a ver si no van a ver mi gloria y mi poder. Amén. Quiero ir terminando para que el pastor pueda ministrar, impartir sobre nuestras familias el poder de Dios para que empiece un tiempo nuevo del Espíritu. Yo sé que hay mucha angustia por el momento que está viviendo el país, ¿no? Yo tengo que decir, Señor, quita toda angustia de mi corazón. Yo me enfoco en tu palabra. Tu palabra dice que en tiempos difíciles íbamos a ser prosperados. Y en épocas de hambre no íbamos a zafar. Dice que íbamos a tener abundancia. Yo no puedo pedirle al Señor zafar el momento. Yo tengo que pedirle al Señor esto. Yo me tengo que enfocar en el Señor y pedirle esto. No menos que esto. No menos, porque esta es palabra de Dios. Y si la palabra dice que somos buen siervos y fieles, sobre poco somos fieles, sobre mucho Él nos pondrá. Yo quiero declarar esta palabra hoy para tu vida. Que busques ser un buen siervo y fiel. Ser fiel en lo poco. Ser fiel en lo poco. Si diezmas, tenés un diezmo chiquito, sé fiel. Porque yo declaro que tu diezmo va a crecer, crecer y crecer y crecer. Y crecer y crecer y crecer. Si no hay ningún plan B en tu casa, empezá a pedirle al Señor, Señor, dame un diseño. No quiero una fórmula. No quiero 3 pasos para la prosperidad, 12 pasos, 12 llaves, 5 llaves, 20 llaves. Quiero tu diseño, Señor, en mi casa. Y yo sé que ese plan B va a traer bendición, bendición, bendición y bendición. Y las finanzas en mi casa van a mejorar. No solo también para disfrutar cuestiones personales, sino para poder ayudar a tu reino, para poder ayudar a hermanos, para poder expandir el reino de los cielos.
Voy a dejar de mirarme mi ombligo, voy a empezar a mirar la necesidad del otro. Y cuando la gente se acerque y me diga, ¿cómo hiciste? ¿Qué fórmula hiciste? Yo le voy a decir, no hay ninguna fórmula. Es solo gracia de Dios. No hay ninguna fórmula. Es entender que soy solo un administrador y que si soy fiel en lo poco, Él me lleva sobre mucho. Y ahí predicás y le das la gloria al Padre. ¿Y sabes qué? Más gracia cae sobre tu casa. Más gracia cae sobre tu casa. Amén.